están? Un saludo para ustedes y la audiencia. Bueno, queríamos conocer detalles de cómo están abordando estos cuestionamientos respecto a la habilitación de nuevas carreras de medicina en nuestro país, los mecanismos de control. Primero, ¿por qué se habilitan? Y segundo, ¿cuáles son los mecanismos de control para que éstas adecúen su funcionamiento a las normas y a los requerimientos que se exigen, Federico? Sí, a ver, yo creo que es muy importante brindar a la ciudadanía toda la información al respecto, porque por ahí, cuando suena solamente una campana, queda incompleta el escenario y la información. Nosotros cuando iniciamos la gestión en diciembre del año pasado, pero más aún en agosto ya, tomamos como primera preocupación el escenario de las carreras de salud y en particular el escenario de las prácticas en las carreras de salud. Y lo primero que hicimos fue proponer, diseñar y hacerlo con salud, con ANEADES, con universidades. Es más, lo fuimos anunciando a medida que se iba diseñando el nuevo instrumento, una nueva resolución que rige todo el proceso de prácticas y que tiene todos los elementos para un control y un seguimiento y difiere absolutamente del escenario del que veníamos, donde de alguna manera la flexibilidad que se tenía llevó a también este momento de tanto cuestionamiento sobre las prácticas en carreras de salud. Hoy lo que puedo decirte es que esta nueva resolución permite no solamente la declaración y obliga a las universidades a precisar dónde están los estudiantes, bajo qué régimen, con qué tutor, en qué horarios, en qué lugar de prácticas, sino que además nos permite también las visitas aleatorias, in situ, como se dice, por disposición propia en conjunto con salud para poder darle un seguimiento conjunto. Este escenario también nos permite tomar las denuncias que se realicen al respecto y nos permite introducir tecnología. Salud está en este momento preparando, yo creo que lo vamos a lanzar en unos días, su plataforma de gestión de todo lo que es el sistema de prácticas, justamente para darle trazabilidad al sistema, ¿verdad? Ujú. Y a la par, indicar también, ¿verdad?, de que el trabajo que se está realizando en este momento con el Ministerio de Salud marca también una nueva dinámica, porque veníamos de un escenario donde el Ministerio de Salud estaba relegado o estaba fuera de la conversación, y nosotros consideramos que salud es absolutamente central como órgano rector de la salud, en tener, como se dice, la precisión de los lugares de prácticas y justamente sea la instancia que disponga de estos lugares, y a partir de eso el CONES también organiza y da lugar a las habilitaciones correspondientes conforme a la información oficial que nos brinda el Ministerio de Salud. Algunos datos para que nosotros, la audiencia, maneje. ¿Cuántas carreras de medicina existen en el país? ¿Cuántos estudiantes egresan por año de estas carreras? ¿Y cuántos tienen garantizados sus lugares de residencia, que es la fase en la que se completa la formación profesional que después siguen estudiando, pero que es básico para el ejercicio de la profesión? Estas tres consultas, estos tres datos te Muy precisas, pediría, sí. Federico. Bueno, nosotros tenemos en este momento unas 37 carreras o facultades que ofrecen en diferentes puntos del país. Ahí sí hay que hacer una distinción que me parece que es fundamental en la conversación Ujú. de cuántos graduados se quedan en el país para luego aspirar a un lugar en las especialidades médicas. Ujú. Y ahí vinculamos directamente con CONAREM. CONAREM hace hoy el examen, o mañana realiza el examen. Hay 1.500 médicos profesionales que se presentan para el examen de CONAREM, y hay unos 460 lugares de especialidades médicas que están disponibles. Es decir, más o menos unos 1.000 profesionales médicos van a tener que quedar fuera de este sistema. Y es lo que yo le decía también al doctor Rodas en su momento. Nuestro desafío como sistema
es aumentar las plazas de especialidades médicas más que la preocupación del grado, porque los de grado y de estas facultades que también hacen una oferta para estudiantes brasileños, entienden que el circuito del estudiante brasilero luego es irse a su país a realizar su examen que se llama revalida para luego ingresar a su sistema nacional de salud. Entonces, son conversaciones diferentes donde, como le decía también yo al doctor Rodas, ¿tenemos o no nosotros un déficit de médicos en el sistema? Y sí tenemos. Vamos nosotros a los rincones más remotos del país y una limitante es que no tenemos médicos en esas áreas. Y si vamos a especialidades médicas, es todavía más grave la situación. Entonces, la gran pregunta es, ¿estamos o no saturados de médicos en nuestro sistema de salud como tal? Y la respuesta es que no es así. ¿Tenemos el desafío de aumentar especialistas? Sí, ese es el gran desafío. Entonces, yo creo que hay una conversación mucho más amplia que realizar. También me parece fundamental tener los datos oficiales a manos del Ministerio de Salud, donde el Ministerio de Salud nos indica de que en su mapeo nacional encuentran de que hay servicios que están en condiciones de recibir a estudiantes y que estos estudiantes no solamente hacen su proceso de prácticas, sino que de alguna manera acompañan también a fortalecer el servicio de atención, sabiendo que, como te indicaba antes, nosotros tenemos un déficit de cobertura aún. Ahora Entonces, decime, hay que mirarlo de manera holística y en conjunto todas estas variables. de estos, decís 1.500 de los graduados se quedan en el país. ¿Y cuántos se van? ¿2.500? ¿Son 4.000 más o menos los egresados al año? Son aproximados, pero tenés que mirar los que van a CONAREM. No, no, Vos pero sabés que de te los digo que porque van a después CONAREM, quiero, quiero avanzar, sí. extranjeros que van a especialidad médica, no superan los 38. Ujú. No, sí, Es pero decir, porque de los 1.500 que van al examen de CONAREM, yo revisé la lista, hay 22 brasileros y 11 argentinos. no, no, por eso te digo, pero estamos, o sea, la producción, yo sé que no son tomates ni latas de conserva, pero se producen 4.000 médicos por año, de los cuales 1.500 quedan acá, egresados de 37 carreras o facultades, y para esos 1.500 que egresan todos los años, en un país en donde existen muchísimas necesidades de profesionales médicos, sí, en eso es obvio que partimos de esa base, pero para esos 1.500 en realidad no hay plazas a los fines de que completen su formación, porque la residencia no es solamente una cuestión, bueno, vamos a especializarnos un poco más, es parte del proceso de formación del médico que va a ejercer la profesión. Hay solamente 460 lugares. ¿Es así? CONAREM tiene Mm. solamente 460 lugares. Por Entonces eso volvemos tenemos que al coincidir, comienzo. Benjamín, Mm. tenemos que coincidir, Benjamín, que el gran desafío es aumentar las plazas de especialidades médicas. Y eso también incluye un trabajo de formación de los docentes que se puedan hacer cargo de la formación de los futuros especialistas. Entonces, es toda una cadena y mirarlo de esa manera con un sentido holístico, como se dice, de dónde necesitamos poner también el acento, dónde están los desafíos y si efectivamente existe o no una saturación. No, Porque no, también a saturación la hay. par de que el sistema genera estudiantes profesionales con el título de grado, va, como se dice, apoyando la cobertura en los diferentes puntos del país, porque tenemos un déficit en ese sentido. Sí, a la par, y es otra conversación, la especialidad médica, con las condiciones de especialidad médica que requiere otro tipo de infraestructura, otro tipo de equipamiento y otro tipo de perfil del docente para poder efectivamente formar a mayor número de especialistas. Yo diría que tenemos al menos dos problemas. Este que señalás que es fundamental, el de las residencias, donde realizan su
completan su formación profesional, y el previo, que es la formación. ¿Quiénes forman a los profesionales? ¿De qué manera se forman los profesionales? Porque decíamos, por eso yo te preguntaba lo de los 4.000. Se produce como galletita médicos, pero del otro lado, cuando vuelven a sus países, rebotan como pelota de ping-pong. Es un sector minoritario el que consigue sus habilitaciones. De manera que yo no sé si muchos de estos vuelven otra vez a cruzar la frontera y ejercen la profesión en Alto Paraná, Amambay u otros lugares. No sé, esto O sea, es es ignorancia. interesante porque Lo que dentro te de digo es esas cómo garantizas conversaciones, la formación para yo, que estos no sean mm, después rebotados, porque si no, no es ético. Estamos produciendo profesionales que después no pueden ejercer la profesión en sus países de origen. Y los que se quedan acá, de los 1.500, 400, un tercio puede completar su formación por las residencias. Son dos los problemas, Federico. a ver, dos cosas. Yo creo que por una parte, en lo que se refiere a el grupo de profesionales que obtienen el título de medicina como tal. Ujú. Los registros que nosotros tenemos es que de ello, el número que aspira luego a la especialidad médica es absolutamente mínimo, como te decía, no superan los 30 y tantos dentro de los 1.500 que están ahora listados para el CONAREM. Ahora, también lo que vemos es que si bien requiere de un control y un seguimiento de qué pasa con aquel otro profesional que en su mayoría va al Brasil y si es que en el Brasil no aprueba su examen y si retorna o no a nuestro país. Lo que Dos nosotros cosas. vemos es que no existe una sobrecarga de profesionales, de estudiantes brasileños. Lo que sí existe son casos que, por supuesto, muchas veces hacemos de algún caso particular una generalidad. Entonces, por eso es muy importante tener el dato de Claro. cuántos los que son aquellos que supuestamente retornan y ejercen la medicina en nuestro país. Pero también dentro de eso, en todo caso, ¿qué medidas podemos tomar como Estado al respecto? Entonces, ahí hay una serie de herramientas adicionales que están, como se dice, en agenda y en diseño. Una de ellas es efectivamente por qué no generar algún tipo de prueba o examen de suficiencia también, así como lo tiene el Brasil, hacerlo también en nuestro país. Y habría que ver si la figura es dentro de la carrera, antes de la culminación, o en todo caso, para los que son de otra nacionalidad, para el ejercicio en nuestro país, que bueno, serían estudiantes, en este caso algunos formados aquí en nuestro país, y que vuelven a hacer un examen para el ejercicio luego aquí de la medicina. Entonces, son esos los elementos que tienen que ser también revisados y que están en agenda. Yo te cuento, por ejemplo, el caso de Colombia. En Colombia realizan un examen al 75% de avance de la carrera de grado. Y ese examen permite ya dar, como se dice, los criterios para que la universidad, por una parte, marque un corte para su graduación y por otra parte genera un sistema de mejora continua. Ujú. Lo que yo veo es que en conversación con las universidades que ofrecen medicina aquí en nuestro país, ese es ¿cómo se dice? Un escenario eh, probable, realizable, diseñable, porque también hay una necesidad de que efectivamente haya un conocimiento del proceso que pasan, digamos, los estudiantes en las universidades, sobre todo privadas, porque yo creo que hay que entender que me parece que aquí la observación se da a la oferta privada. La oferta pública de medicina lastimosamente es muy baja y no da luego para las necesidades que tenemos como país. Entonces, necesariamente es la combinación de ambos, es la Ujú. oferta pública más la oferta privada. Y en ese sentido, sí, ¿qué filtros o qué exámenes de proficiencia generamos y realizamos también para darle un mayor control a eso? Estamos Ahora, por llegando. otra parte, en lo que refiere a las prácticas médicas como tal, sí también comentar y precisar de que si bien se viene de un escenario de mucha desconfianza,
Hoy nosotros podemos decir, hay primero un trabajo muy articulado con salud que a lo mejor marca una diferencia central con lo que había, y hay nuevas herramientas que permiten un control y una generación de datos que antes no teníamos. Ahora, estás tocando un punto que me parece muy, pero muy importante. Antes de mencionarlo, a mí me resulta difícil de comprender que hayan 1.500 jóvenes que se reciben de médicos y que no tengan garantizada su residencia. Porque, insisto, la residencia no es solamente porque quiera adquirir conocimientos como en cualquier profesión. Me voy a doctorar en tal cosa, voy a hacer un masterado. Esto es parte de su formación básica, fundamental para el ejercicio de la profesión. Y solamente un tercio, que en realidad es mucho menos de un tercio si tomamos en consideración los 4.000 que egresan, pero de los 1.500 que se quedan, un tercio tiene tiene garantizada la residencia. Pero estás tocando otro punto que me parece clave. Decís, la oferta privada y la pública no es suficiente. ¿Y por qué no potenciamos la Así pública? es. Porque nosotros no podemos depender como país de una oferta en líneas generales, con excepciones del sector privado, mala, de muy mala calidad. Y los resultados están a la vista. Los que rebotan en Brasil y el hecho de que no tiene garantizado ofrecer a sus estudiantes este tema de la residencia también, aunque no sea responsabilidad exclusiva de ellos. ¿Por qué no potenciar la formación o la academia, las facultades de la Universidad Nacional, como para y este tema de las residencias garantizarlo como para que desde el Estado haya una política más directa y garantice la formación completa, cierre el círculo de formación de nuestros futuros médicos? Es que en realidad es así, se da, Benjamín, todo y a la par y a la vez. Porque si nosotros analizamos la matrícula nacional general de universitarios, Ujú, vamos a entender de que nos supera el 35% la cobertura pública, ujú. ¿sí? El 65% es de cobertura privada. Ahora, el gran desafío es cómo aumentamos en general las plazas de disponibilidad de universidad pública, y qué esfuerzo de proyección de inversión implica eso. Y también a la par estamos trabajando con eso. Nosotros hemos tenido reunión con el presidente y todos los rectores de universidades nacionales, Ujú. buscando por una parte que haya una exposición, primero de necesidades, pero segundo también de gastos y de proyección de los gastos, y de proyección de inversiones en ese sentido. Entonces, de que a la par se está trabajando y que eso implica un proceso, sí. Ahora, que también a la par de que se da un porcentaje mayor de la universidad privada que de alguna manera complementa y acompaña a la disponibilidad pública, también. Pero Ujú. eso es un fenómeno absolutamente regional, no es exclusivo de nuestro país, así como la situación de las especialidades médicas tampoco es exclusiva de nuestro país. Y eso también es importante porque necesitamos darle contexto. A veces creemos que todo es solo encima nuestro lo que sucede. En realidad son problemas que tienen otras raíces más estructurales de financiamiento en un plazo mucho más amplio. Pero bueno, dentro de ese proceso, el gran desafío es, teniendo la realidad que tenemos, ¿dónde ponemos las inversiones que generen trazabilidad y transparencia justamente en todo el sistema? Por eso también hablamos del registro único del estudiante, que comienza a estar en vigencia a mitad de año, que va a generar el seguimiento y la pista de avance de cada estudiante dentro del sistema. Volviendo al tema de salud, salud está también para iniciar su implementación a mitad de año, su registro del proceso de prácticas de cada estudiante. Pero sí me gustaría volver a la conversación del cuestionamiento que se está generando, en este caso en particular, por el Círculo Paraguayo de Correcto. Médicos, donde nos dice, no hay más lugares de práctica. Volvamos al punto central de la Ujú. conversación. Y donde, con los datos que nos brinda el Ministerio de Salud,
actualizados porque trabajamos de forma conjunta, nos dice en realidad no es así. Y ahí sí me parece demasiado importante que la información que se brinda no sea el relato, sino el dato concreto. Siempre decimos, dato mata relato. ¿Sí? Entonces, acostumbrarnos también a que una cuestión es la opinión como tal. Y sí entendiendo que tenemos múltiples desafíos dentro del sistema, pero sí también dar lugar a los datos oficiales y a los mecanismos y las herramientas que están puestos y que están en desarrollo justamente para darle un control a esa figura, porque también de alguna manera nosotros necesitamos que el sistema avance, que vuelva a generar credibilidad, que vuelva a generar seguridad dentro de la ciudadanía, y eso se hace primero con herramientas, segundo con datos certeros, y tercero, con esta información, que es lo que queremos, como se dice, brindar y aclarar a la ciudadanía. Federico, buen día antes que nada. El comunicado, porque volviste sin que te lo voy a mencionar, finalmente volviste sin que te lo mencione. Este comunicado último del Círculo Paraguayo de Médicos, ¿vos crees que tiene que ver más con una falta de conversación con el CONES, con una, si querés, una tirantez entre el CONES y ellos y el Círculo Paraguayo de Médicos? Está más basado en eso que vos decías, está más basado tal vez en una opinión subjetiva que antes que en los datos tal vez más Bueno, fríos, porque yo un voy a comunicado buscar ciertamente ser lo bastante duro más fue, ¿verdad? objetivo posible. Eh, Eh, a mi entender es opinión y no dato, ok. porque nosotros le hemos solicitado al Círculo Paraguayo de Médicos el estudio en el que se basan. Ujú. Le dijimos, estamos hablando de investigadores que conocen el procedimiento y el método científico. Entonces, ¿cuáles son los datos que manejan? ¿De dónde vino el relevamiento? ¿Con qué se ha cruzado? ¿Qué bases de datos se han utilizado al respecto? Y vemos que no tienen esa información. Entonces, es muy difícil llevar una conversación que se basa en una opinión y que no se basa en datos ciertos cuando la fuente oficial, que es el Ministerio de Salud, nos dice, no es así. Mm. Aquí tengo los datos ¿Y y el cómo, relevamiento pero cómo actualizado es? que nos dice otra ¿Y cosa. qué nos dicen? ¿Qué es esa otra cosa que nos dicen? ¿Qué Lo que nos arrojan esos dice es que datos? efectivamente Contrastando con lo que dice el sí, círculo. primero de que hay un seguimiento a todos los lugares de prácticas, segundo que hay una disponibilidad en lugares donde el sistema aún puede recibir y tiene capacidad de recepción de mayor número de pasantes, y tercero, de que efectivamente se hacen los controles de los procesos de prácticas de cada uno de estos con sus respectivas metodologías, seguimientos, etcétera. Yo estuve escuchando ahora al director del centro del Hospital Regional de Alto Paraná salir también al frente de acusaciones que son muy fuertes en decir, mira, esto se está haciendo con un planillerismo de estudiantes que involucra a estudiantes, que involucra a docentes, que involucra al hospital como tal, pero que no se formaliza en ningún tipo de denuncia o que no tiene evidencia como tal más que el relato. Entonces, son afirmaciones que la verdad que hacen mucho daño, pero no obstante, igual requieren de diálogo. Yo les cuento que antes de ayer estuve 3 horas conversamos con el doctor Rodas y quedamos en la conclusión de que, doctor, falta muchísimo, falta muchísimo. Ahora, ¿se está trabajando, se está haciendo? Claro que sí se está haciendo. Podemos estar o no de acuerdo en ciertos criterios y podemos no estar de acuerdo en ciertos criterios. Finalmente lo hemos invitado a que se sume como un equipo ad honorem de consejo de consulta científica para también acompañar los trabajos, porque en realidad lo que queremos es brindarle los datos para que los tenga y sobre eso hacer un análisis antes que hacerlo, como se dice, bajo el criterio de opinión, que es posiblemente lo que se esté dando. Pero la última, es un tema súper importante y delicado, así es que hay que tratar de ir digiriéndolo en la medida de nuestras posibilidades y con esto que vos estás explicando. Eh, en más de una oportunidad el Círculo insistió en el tema de las residencias, las pocas plazas que hay
para ejercer, para llevar adelante la residencia de los que egresan. Y vos lo confirmás, decís 460 lugares para 4.000 egresados, 1.500 de los cuales señalaba se quedan en el país. Eso es absolutamente insuficiente. Entonces, a este cuestionamiento, ¿qué le respondés? Porque por año se produce esta cantidad o egresa esta cantidad de médicos diplomados en nuestro país, pero que no tienen lugares para ejercer su residencia. A ver, el CONAREM toma y tiene el grosso de los lugares, ¿sí? Yo entiendo que por otra parte va el esquema de la Universidad Nacional, que tiene su propio lugar de especialidades médicas. O sea, yo creo que hay que distinguir también, porque hay que hacer una observación. De los que van a CONAREM, el 30% son egresados de universidad pública. El 70% son de universidad privada. Sí. ¿Sí? Entonces, no es que acá se da una situación donde hay espacio solamente para un grupo, que son aquellos formados por la universidad yo no digo eso. pública. No, hay otras alternativas que se manejan también a la par. Solamente que el que aglutina y el que de alguna manera tiene mayor resonancia porque genera un examen es el de CONAREM como tal, ¿verdad? Entiendo. Ahora, de que el gran desafío es aumentar el número de puestos, el número de especialidades médicas, sí, pero eso también va, como te decía, a la par del número de especialistas docentes. Y ahí hay un trabajo adicional que hacer. Nosotros conversamos con los doctores de la Academia de Medicina del Paraguay. La semana pasada la habíamos recibido con el ministro Luis Fernando Ramírez, donde también nos invitaban a conocer más sobre el proceso de formación específica ya de didáctica para convertirlos en docentes que puedan brindar estas capacidades como especialistas. Y yo creo que ahí también hay un trabajo que hacer, y también en generar un registro del perfil del docente, que hoy nosotros no lo tenemos. No hay un banco de datos de cuántos docentes tienen las condiciones y el perfil. Y sí tenemos una herramienta para poder implementar lo que es el CBPI Paraguay del CONACYT, que tiene todos los criterios para captar el perfil de un docente. Entonces, como le decía también, y eso lo hablamos con el doctor Roa. Doctor Roa, yo tengo por lo menos 6 medidas en desarrollo. Yo lo que quiero es pedirte que me acompañes en este proceso antes que simplemente dedicarnos a decir no me gusta nada, cerremos todo. El país no puede cerrar. Y en todas sus áreas tiene esa necesidad de hacerlo todo a la par y a la vez y al mismo tiempo. Y en este caso, lo que refiere a la formación es uno de esos puntos. Entonces, yo lo que quiero es nada más indicar de que por una parte hay una agenda demasiado amplia de trabajo, de que hay una necesidad de informar frente a la opinión, y de que ese trabajo lleva, como se dice, tiempo, proceso, y hacer también ese paso a paso para ganar la confianza de la ciudadanía. Yo entiendo que partimos de un escepticismo porque venimos de un escenario bastante complejo en la administración del CONES, en la apertura de información del CONES y en el trabajo conjunto entre el CONES y el Ministerio de Salud. Hoy es totalmente diferente. Nosotros todos los días trabajamos en conjunto con Salud, chequeamos la información, cruzamos la información y antes de tomar una decisión decimos otra vez con una última llamada a Salud. Estamos seguros de que efectivamente están todas las condiciones y a partir de eso avanzamos. Entonces es otra la dinámica de trabajo, y yo sí quiero creer que con este camino el tiempo nos va a ir dando también las señales para que la ciudadanía vuelva a ganar confianza y se derrumbe un poco esa incertidumbre y ese pesimismo que parece que hoy tenemos, porque partimos de un escenario donde creemos que todo está mal, que todo se hizo mal, que todo se viene luego haciendo mal, y en realidad no es tan así. No, bueno, vos sabés que los cuestionamientos en parte son fundados, son legítimos. La calidad de la educación en general universitaria en nuestro país no es la mejor, es baja. Y en el caso de la medicina, obviamente la preocupación es mayor por la naturaleza del ejercicio de dicha profesión. La cantidad de carreras, vos mismo decías, 36 carreras. En la Argentina estaba viendo 46 carreras, un país 10 veces
más grande que el nuestro. Cierto, tendrá otras Pero necesidades, es todo lo que que son quiera. diferentes Ya sé. modelos. Bueno, Ahí es donde caemos nosotros, Benjamín, la en mitad esa de Elias, situación donde permíteme un queremos segundito, hacer Federico. La comparaciones mitad de Elias, directas. escúchame, la mitad de Elias son públicas. La mitad. Por eso te quería preguntar, las carreras Sí. de medicina en nuestro país, de estas 36 carreras que existen de medicina, ¿cuántas corresponden a la Universidad Nacional y cuántas al sector privado? Y de la Universidad Nacional no pasan de 10. O sea, tenemos 10 contra 26 carreras o facultades del sector privado. Hay un desequilibrio, porque está bien, o sea, obviamente la universidad privada busca, hace negocios, las facultades privadas está bien, pero se trata de un tema súper importante para el país como es la salud, la formación de sus profesionales médicos. Entonces hay que encararlo con toda amplitud y arrastramos déficits muy grandes en materia de formación por un lado y en materia de los datos que hay que divulgar respecto de dónde pueden realizar sus prácticas y su residencia posterior al egreso ya con el grado de médico. Entonces hay que abrir Mira, la discusión con toda totalmente. una Mira, yo te digo que es tranquilidad y inclusive más seriedad. grave. Si hoy me preguntás, Benjamín, ¿cuántos universitarios hay en el país? Ujú. Yo no sabría decirte. Y si me decís cuántos están cursando Exacto. medicina, y tampoco, porque recién ahora nosotros vamos a tener una base unificada de registro, que es lo que va a ser el registro único del estudiante, que es la herramienta que estamos desarrollando. Está bien. Entonces, de que a la par necesitamos tomar todas las variables y todos los déficits con medidas, eso es así y lo estamos haciendo. Y es parte de lo que conversábamos también con el doctor Rodán. De alguna manera le decía, doctor, espérame un ratito, escúchame un ratito. Yo entiendo tu queja y yo entiendo que te genera luego una histórica frustración porque venís de 30 o 35 años de ejercicio y de repente, como se dice, ves que o se desborda porque no tenés la información y te genera una ansiedad. Ahora, déjame contarte lo que se está haciendo al respecto y cómo, como pequeñas piezas de un engranaje, vamos a ir cubriéndolas y cómo le va a dar sentido a todo un sistema que nos va a brindar, primero, información y segundo, con ello, trazabilidad. Sí. Entonces, partimos de un escenario muy complicado, pero también hay que también desmitificar, Benjamín, esa situación de cobertura de cuánto lo que es público y cuánto es privado. No, Si uno porque va al se Brasil, deterioró la vos educación sabés pública que en el nuestro país. Pero 75% está en el mal Brasil eso. es Y privado. está mal. No me pongas como modelo algo que está mal. El Estado No, tiene que yo no asumir te sus digo que está obligaciones. mal. Yo te digo que tenemos realidades en la región que generan desafíos y nosotros estamos también dentro de esa vorágine donde hay que entender que la cobertura no ha llegado a todo el país, la universidad pública no ha llegado a todo el país y se complementa con la privada. En oposición a lo que se da en la educación media, donde hay una cobertura mucho más amplia de la pública y es menor la privada que complementa, bueno, aquí se da lo contrario. Entonces nuestro desafío es cómo controlamos a las privadas, con qué Exacto. Sí herramientas es. controlamos a las privadas. Bueno, Correcto. una de ellas es esta del RUE que estamos hoy implementando. Entonces, creo que a la par de que queremos que ya esté, eso implica poner medidas que las estamos poniendo también. Y nosotros necesitamos un proceso. Yo Súper bien. necesito hoy decirte, a mitad de año tenemos RUE, a fin de año graduamos con el RUE. Estos son los datos. Por primera vez a nivel país decirles, estos son los universitarios que tenemos por carreras, por áreas de la ciencia, etcétera, etcétera. Y seguramente nos va a sorprender a todos lo que podamos encontrar porque hoy no lo sabemos. Vamos a ampliar esta charla súper interesante. Te agradecemos por la información, por los datos. Nos están echando del aire. Así es que vamos.